presentado por Cruz Verde. Bienvenidos a un episodio más de Republicast. Este es el espacio en donde discutimos temas tan amplios como política, empresa y en este caso temas incluso ambientales, entre otros. Hoy nos acompaña Luis Fernando Villegas, CEO de 2ES. Él es ingeniero mecánico y experto consultor internacional con experiencia en proyectos de incorporación de biocombustibles en las políticas energéticas de Centroamérica, Sudamérica y Colombia. Y un largo CV también. Pepo Toledo es empresario, economista, artista y promotor cultural guatemalteco. Y en su carrera ha escrito libros, artículos, ha dado conferencias. Aquí no está, pero fue presidente de la CRE. Fue... recuérdame también. ¿Empresa eléctrica? No, empresa eléctrica no, ¿verdad? Instituto Nacional de Energía, Comisión Nacional de Energía Eléctrica. Así es. Y vicepresidente de los reguladores iberoamericanos de energía. Y además a cargo del maravilloso zoológico que tenemos ahora. También. Bueno, y Marco Suárez, nuestro editor de empresas. Bienvenidos todos, gracias. Gracias. A ver, el tema da para bastante, ¿no? La incorporación de biocombustibles, en este caso etanol, a los combustibles guatemaltecos en Guatemala. Me gustaría invitar con los invitados de afuera, con atención. Gracias. A ver, tú has dicho que Guatemala está preparada actualmente, pues, no en el futuro, actualmente para la incorporación en un 10% en los combustibles, en gasolinas, sin ningún daño y sin mayor inversión a parque vehicular y estaciones y bombas de servicio. A ver, cuéntanos de dónde sale esta afirmación. Sí, muchas gracias. Sí, básicamente la afirmación la respaldo un poco en la experiencia. Yo vengo del mundo petrolero, casi durante 20 años llegué a ser el responsable de toda la operación de la petrolera más grande de Colombia, más o menos con casi 20 plantas de almacenamiento y 1.300 estaciones. Y en Panamá también fui el responsable de la implementación, donde me tocó modificar plantas, pues estar a la cabeza del programa. Entonces, digamos que de México hacia el sur, todos los países somos iguales. O sea, nunca he podido encontrar un país diferente en términos de parque automotor, de infraestructura petrolera, de tipo de vehículos y eso, sino que siempre que he estado, hace poco terminamos un estudio de todo Chile, la infraestructura de todo Chile, y siempre lo que hemos encontrado es que hay un común denominador en todos los países, que el parque automotor tiene la misma antigüedad, unos más, unos menos, ¿no es cierto? El nivel de motos, que es uno de los puntos críticos en Guatemala, hay países que lo supera. Colombia ya es la India de Sudamérica. Ya estamos en este momento en 7.4 millones de motos, y eso de todas las marcas. Entonces, a nivel de eso, de tipo de vehículos y de la edad de vehículos, digamos que Colombia tiene un gran reto, es que en Colombia no se permite importación de vehículos, sino solo nuevos. Entonces quiere decir que cuando tú tienes un vehículo viejo lo tienes que cuidar demasiado, ¿sí? Porque no tienes otra opción. Entonces casi que nos volvemos como en Cuba, que nos encantan los carros antiguos y solo cuando tienes capacidad de comprar uno nuevo lo puedes hacer así. A diferencia, he conocido que en Guatemala ustedes pueden traer carros que ya han rodado en Estados Unidos, que ya han tenido el etanol y todo eso. Entonces, digamos que uno de los argumentos sobre los que baso parte de esa conclusión es que las petroleras son muy parecidas, muchas de ellas tienen negocio en todos los países, ¿sí? Son transnacionales, por lo tanto ya les tocó hacer ese tipo de intervención en las plantas. Vuelvo a repito, a mí me tocaron casi 20 plantas modificarlas en su momento, porque yo estaba del lado petrolero, durante 20 años fue del otro lado. Después cuando salí de la petrolera, pues creé esta compañía que no me dedico al etanol, cabe eso, sino que mi compañía, que soy yo y mi hija, nos dedicamos más bien a diversificar una canasta. Yo no quiero ser radical de un lado, decir esto no, porque la gasolina vamos a seguir conviviendo con ella, con el diésel, y la necesitamos. Y el éxito de un país es de que tenga todas las variantes. Electromovilidad es excelente, pero cada uno va entrando en su momento. O sea, que no está de acuerdo con Petro. ¿Con qué, perdón? Con Petro. Eliminar los combustibles fósiles, ¿no? No, en ningún momento yo creo que se deben de eliminar, porque es un combustible que es económicamente todavía es muy favorable, ¿no es cierto? Ya está una industria muy desarrollada, ¿sí? Todavía hay grandes reservas, por más que se diga que no. Lo que pasa es que son reservas
cada vez eso. Entonces, digamos, pero yo creo que los países tienen que emigrar. En este momento, por ejemplo, países, bueno, pongo el ejemplo Colombia, aunque conozco demasiados, Colombia tiene 7 opciones, el transporte tiene 7 opciones, y yo creo que eso es. O sea, en ningún momento yo diría, es más, yo siempre le digo a los petroleros que fui petrolero, hombre, dejen entrar otro, porque tienen que ser los únicos que abastecen el transporte, dejen otro. Y los biocombustibles ya entraron, los biodíseles, las biogasolinas ya entraron. Entonces, no es que este o el otro, nunca soy de esos que me digo este o este y este desaparece, sino más bien, hombre, deje que los países cojan. La electromovilidad es un hecho y tiene muchas ventajas, pero hasta cierto punto los países no se han preparado muchas veces para la electromovilidad, lo hemos vivido. La energía solar, bienvenida, la energía hidráulica. Entonces yo digo, y eso es lo que me especializo en la compañía, es decirle a los países, hombre, yo creo que a cada combustible hay que darle su espacio y hay que dejar de migre. Ahora, concreto, vuelvo y te repito, todo lo que yo encuentro a nivel de infraestructuras desde el sur, desde todo eso, es lo mismo. Entonces, pero me llama, con toda tristeza, me llama la atención una cosa y les digo que desde hace rato no he podido entender y es que si uno ve todo el panorama mundial y hay unas gráficas, hay una cosa que a uno lo pone muy triste y es que el verde significa que tengo biocombustible y lo que está en negro todavía es Rusia, parte de África y hay algo negrito acá que conecta estas dos Américas, que se llama Centroamérica. Entonces yo digo, bueno, y Venezuela. Entonces yo digo, hombre, esto no es tendencia, esto es una realidad. Los biocombustibles entraron no a suplantar nada, vuelvo y repito, yo llevo la sangre petrolera, pues con esa me crié, con esa eso, pero a todo hay que darle un espacio. Y los espacios tienen que ser eso. Y ahora se abre un espacio muy lindo, que es el espacio ambiental, que creo que de eso vamos a hablar. Entonces, en resumen, mira, en el año 2020 tuve la fortuna de que nos contrataran para hacer una evaluación de la infraestructura de Guatemala. O sea, los conozco un poco, me encanta acá. Estaciones de servicio. Toda la infraestructura. En 2020 le presentamos un informe al gobierno y con toda responsabilidad, porque fue con apoyo de gente que conoce la infraestructura de Guatemala, no fui yo desde afuera. Nos apoyamos con un grupo de ingenieros y de compañías que prestan servicio de mantenimiento y al final salieron unas conclusiones muy buenas. Y es que definitivamente ustedes no están tan lejos a nivel de infraestructura. Definitivamente, las inversiones más o menos en ese momento dieron que eran cercanas a los 11 millones de dólares en plantas, ¿sí? Estamos hablando entre Atlántico y Pacífico, ¿sí? Y si hablamos de la cadena, la inversión básicamente estaba encaminada en que el distribuidor necesita almacenar un etanol puro, porque vuelvo y repito, de lo que hemos aprendido a nivel mundial, el mejor sitio para mezclar el etanol es la planta de almacenamiento. En Chile estábamos viendo con refinería, porque allá importan el crudo, pero es un país atípico, pero en todo el mundo es la planta. Entonces, ¿qué necesito yo en la planta? Básicamente una recepción de etanol puro, que eso no vale nada, pues estamos hablando de $100,000 o eso, pero es el almacenamiento lo crítico, ¿no? Porque necesito almacenar un nuevo producto. Pero si uno empieza a hacer estas cuentas rápidas, uno dice, más o menos, el dato es que con el volumen que necesitan acá en Guatemala, sí, y si cojo un 10% y cojo más o menos lo que dice la reglamentación de días de inventario, necesito construir 60,000 barriles. Y fue planta por planta. El estudio fue muy lindo porque se hizo planta por planta, acá lo tengo. Están todas las plantas de Atlántico y nos dio 11.7 millones, vuelvo y repito, con información de empresas de ingeniería de acá. Nosotros lo que poníamos era nuestra experiencia, nuestra forma de copilar. Y nos dio eso para que necesitaba este informe, necesitaba para un 10% y los números de días de inventario que se requieren, 60,000 barriles, construir 60,000 barriles de almacenamiento. Es el mayor CAPEX, la mayor inversión en una planta, el almacenamiento, ¿sí? Y 60,000 barriles más o menos a $100 y pico dólares el barril, que es la norma, eso es una norma, nos daba más o menos que eran inversiones por los lados de 6, 8 millones de dólares, más algunas adecuaciones de laboratorio. Entonces yo digo, hombre, 12 millones de dólares para la industria petrolera es nada, pues yo vengo de esa industria, pues con todo respeto. O sea, eso no es, estamos hablando que la factura hoy de Guatemala de ustedes son 2,000 millones al año solo en gasolina, de dólares. O sea, es una cifra espectacular, 2,000 millones de dólares. Si es el 10%, estamos hablando de 200 millones de dólares, ¿sí? 11 millones es nada. O sea, pues lo digo con todo respeto, pues no es nada, no, eso es plata. Pero lo que uno maneja en la cabeza. Entonces, estas son las cosas que yo digo, hombre,
no están tan lejos, o sea, sí están muy preparados. Y me llevó una sorpresa que entre el 2015 y el 2016, una de las compañías, creo que la más grande en Guatemala, mezcló etanol en la gasolina y no se dijo. O sea, tuvo un año etanol en el mercado y eso no se dijo. ¿Ese fue el año que se me jodió el carro? No, no, mentiras. No, no, mentiras. Bueno, esperemos que no. Nada. Entonces mira, quiero en eso, o sea, estos argumentos no quiero ser categórico, sería irresponsable de mi parte, ni obligante, ni decirles es que ustedes no lo hacen, sino quiero dar que estos argumentos, a nivel de estaciones de servicio, bueno, a nivel de las, que es otro de los argumentos que yo he escuchado por ahí, que las plantas ya vemos que es mínimo, es el almacenamiento, hay para allá un sitio de recepción, bueno, ¿y cómo se hace una mezcla? Lo más simple. Me voy a atrever a decir una marca, sí, pero es que es un top of mind. El Tecron, cuando lo meten 2 segundos antes de la cintina, 1 metro antes, y le meten partes de millón. Así se hace el etanol. Tengo un tanque, llevo un tubo al llenadero donde tiene la cintina y lo conecto. Entonces tampoco hay inversión ahí. No tengo que cambiar nada. Es más, es más noble el producto. O sea, no me sube la clasificación de emergencia. Entonces salimos de ahí. Vamos para la cintina, porque de pronto escuché yo que la cintina se podría derramar, los empaques y eso. El mundo de hoy todo es para etanol, porque las compañías más grandes del mundo abastecen a los países más grandes, 60 países del mundo, que todos los empaques son para etanol, todo. Pues es que hablar de industria sin etanol hoy en el mundo es imposible. Entonces, no vas a preguntar, y las tablas acá lo demuestran, que el empaque más barato se llama Pitón, Vitón, y es que Pitón, y es el empaque que lo consigues en cualquier parte, y eso lo reemplaza. Entonces es imposible, ese empaque viene, y los transportadores hoy compran los elementos en Estados Unidos, y allá todo es compatible. Bueno, entonces tampoco hay eso, la cintina. El material de la cintina. La mejor forma de almacenar etanol al 100% es lámina negra. Increíble, la gente dice, no, tanques especiales de la NASA. No, señor. Tanque lámina negra, descubierta y 0 pintura, por favor. Negra. Y no tiene problemas de corrosión, desde que controle la humedad. Pero se controla muy fácil una planta. Pongo un filtro secante. Bueno, entonces la misma cintina es de lámina negra, que hoy lleva gasolina. Hay un dato curioso. Cuando hicimos este estudio encontramos que muchas petroleras ya tenían proyectos de ampliación para atender el nuevo mercado de venta, porque está creciendo, ¿sí? Si tú sacas el 10% de tu almacenamiento de gasolina, vas a tener un buffer del 10%. Quiere decir que si haces un tanque de etanol, liberaste por 3 años el crecimiento que ibas a hacer. O sea, tienes disponibilidad de crecer durante 3 años en gasolinas sin tener que invertir, porque pasaste el 10% a otro tanque. Y ese tanque es de lámina negra. Luis Fernando, te agradezco esa introducción general que nos das, y ahora quería aprovechar para preguntarle a Pepo, y sobre todo para aterrizar el asunto que nos trae aquí en Guatemala. Y para ello vamos a hablar del Acuerdo Gubernativo 159-2023, que va a obligar a los conductores a utilizar una mezcla del 10%, donde hay 10% de etanol en el combustible a partir del 1 de enero próximo. En Guatemala tiene un parque vehicular de 5 millones, algo más de 5 millones de vehículos. Más de la mitad de esos vehículos son motocicletas. Yo te quería preguntar, Pepo, si de verdad tú crees que se le puede garantizar a los conductores que no tendrán que gastar dinero para para hacer unas ciertas adaptaciones, sobre todo teniendo en cuenta que en ese parque vehicular muchos de esos vehículos son anteriores al año 2007, que es cuando empezó a utilizarse el etanol. Bueno, no se puede garantizar, pero el principal problema, en mi opinión, viene de la infraestructura existente. Se ha escuchado hasta la saciedad, sobre todo después de un evento que tuvimos el martes, que el etanol se usa en 60 países del mundo y no ha dado problemas, pero esto se dice sin ningún respaldo documental, y estamos cayendo en la categoría de un dogma técnico o institucional empírico sin verificación. Aunque algo se utilice en 60 a 195 países, no significa que sea superior o que no haya sucedido nada. Entonces, también la afirmación de que una empresa
voluntariamente empezó a usar etanol cerca de un año y que no pasó nada, pues cae en la misma categoría, pues. Entonces, no pasó nada en los países, pero la primera pregunta es, ¿se prepararon? La segunda pregunta es, ¿fue obligatorio o no fue obligatorio? ¿Verdad? Hubo problemas mecánicos, económicos. ¿Dónde está la documentación? Sería bueno tener unos estudios serios, unos 2 o 3 que muestren que en esos 60 países no hubo problemas. Hasta ahorita solo se habla de dogmas que se usan mucho en la política o cuando se quieren En la las religión. ideologías o cuando se quieren meter programas ambientales o políticos sin sustento. Entonces, esas afirmaciones, así como se están promulgando, no tienen sustento. Entonces, yo todo lo que voy a decir aquí lo he escrito. He escrito muchos artículos de etanol. Estoy terminando un segundo libro, ya lo publiqué. Pero obviamente tenemos un diferendo de opinión que respeto. Totalmente. Fernando. Y muchas gracias. Y entonces quise poner de árbitro a la inteligencia artificial y enfocarme. La intervención que hiciste el 8 de mayo tenía una promesa que era visión integral. Entonces voy a tratar de hacer mi mejor esfuerzo por analizar un país con una visión integral. Entonces mi primera pregunta aquí fue, y esto cualquiera, el público lo puede hacer, esto es lo bonito, y rectificar la información que estoy diciendo. Y ahí van a salir referencias. 2005, que fue el año en que la implementación del etanol en Colombia se hizo de golpe o paulatinamente. Esto pregunté a ChatGPT y entonces me contesta, fue paulatina. Breve resumen del proceso. 2001 se aprueba la ley, voy rápido. 2005 comienza la mezcla de etanol E10, de 2005 a 10, pero en las principales ciudades del país, Cali, Medellín, Colombia. Esto no ocurrió simultáneamente en todo el territorio, sino fue etapas o zonas. ¿Y qué pasó del 2001 al 2005? Vamos. 2005 al 10, la cobertura se fue ampliando progresivamente a otras regiones conforme se desarrollaba la infraestructura de producción, almacenamiento y distribución de etanol. ¿Hasta ahí vamos bien? Sí. Bien. Y en paralelo se desarrollaron campañas de información pública, ¿ok? Aquí no había nada de eso. Regulación técnica para garantizar la compatibilidad de los vehículos, ¿verdad? Y estaciones de servicio con la nueva mezcla. Pues es un programa bien hecho, ¿no? En resumen, pues fue un programa gradual y regulado. Entonces, cada caso de estos 60 hay que analizarlo, pero hice otra consulta. Y esta la hice a Google, que también siempre ha sido una inteligencia artificial, pero ahora ya lo manifiestan profesamente. Y la pregunta fue, 2005, problemas de la implementación del etanol en Colombia. Entonces, otra vez leo solo lo importante, por el tiempo. Infraestructura. Para la producción y distribución de etanol se requiere una infraestructura específica, incluyendo plantas de producción, redes de almacenamiento y transporte. En 2005 no estaba completamente desarrollada, lo que generaba limitaciones. ¿Estamos de acuerdo en eso? Sí. Bien, sigamos. Ahora viene algo interesante. Competencia. El etanol competía con la gasolina y otros combustibles fósiles. Aquí lo quieren poner obligatorio. ¿Estamos de acuerdo que entró en competencia en Colombia? No, porque la mezcla fue obligatoria. La mezcla fue obligatoria. Sí. Pero por regiones y países. Bueno, le explico. Bueno, sí. Ahora le explico por qué fue por regiones. Bueno. Ok. Y luego, seguridad de los cultivos de caña de azúcar. La caña de azúcar, la materia prima para la producción de etanol, se cultivaba en áreas con riesgos de sequía e inundaciones. Pacto ambiental, aunque el etanol se presentaba como un combustible más limpio que la gasolina, la producción y utilización del mismo generaba emisiones de gases de efecto invernadero. Además, la producción de caña podía tener impacto negativo en el suelo y agua, lo que requería una gestión responsable del ambiente. Y luego, no sé si este es el estudio a que te refieres, que es un diagnóstico de las gasolineras de Guatemala. Sí. Dice, diagnóstico sobre condiciones de la red de estaciones de servicio en Guatemala por el uso de etanol, 2020, movilidad verde, EcoPower, la Universidad del Valle, la Monihuate, que no sé qué está haciendo ahí, por el Ministerio de Minas, bueno. Si nos compartes... todo te lo dejo. Ahora aquí abajo del video. Me llaman la atención que, primero, y muy rápido,
eh, eh, no hay controles, no hay calibración de inventarios. Las estaciones evaluadas en un 58% no cuentan con un contrato de mantenimiento con contratista autorizado. Debo decir que las 2/3 partes de gasolinera que hay en Guatemala son informales. O sea, no son como las abanderadas que son de marcas de prestigio y que tienen tecnología y plata. Entonces, y ese es el resultado de esto. 58% no cuentan con un contrato de mantenimiento. Pero esto es grave. 80% de los casos se evidencia agua en su interior sin ser reportado. Y luego dice que el actual promedio de edad de los tanques es 16 años y que el 11% tienen doble pared, el 89% no. En Brasil todos los tanques tienen doble pared, una de metal y otra de un polímero. Y bueno, al final pues me llamó la atención esos datos alarmantes de ese estudio, porque el mismo ministerio lo está reconociendo, ¿no? Entonces, yo ya tengo todo esto en mis escritos, pero vuelvo a preguntar. En Guatemala, esta sería la pregunta, los tanques de gasolina en las estaciones de servicio tienen un promedio de 16 años, 89% en la capa, 80% evidencia con agua. ¿Qué sucede si comenzamos a usar una mezcla de combustible y etanol E10? Y esto se lo pregunto a ChatGPT. Y solo leo los encabezados por el tiempo. Corrosión acelerada en los tanques, ¿verdad? Y eventualmente, y luego, impacto en infraestructura, sistemas de dispensación, bombas. ¿Estás hablando de las estaciones? Sí, las estaciones. ¿Y en los vehículos? Calma. Ahorita el gran problema son las estaciones. Okay. Vamos por partes, el elefante se come a pedazos, como decía un amigo. Entonces, impacto en infraestructura, sistemas de dispensación, bombas, medidores, se dañan las partículas arrastradas desde los tanques, materiales incompatibles con etanol, sellos, juntas, mangueras. Las estaciones podrían requerir costosas actualizaciones, especialmente tanques enterrados antiguos, ¿ok? No estamos hablando de la inversión en las distribuidoras, que fue la que mencionó acá Luis Fernando, que por cierto en el foro que hicimos el día martes hablaron de $50 millones, ellos mismos, una cantidad mayor. Luego, riesgos para vehículos no adaptados. Y aquí está tu pregunta. Aunque muchos autos modernos toleran E10, en mi opinión, 2007 en adelante, vehículos más antiguos, aún comunes en Guatemala, pueden sufrir 1, deterioro de manguera de combustible, 2, problemas inyectores y válvulas, 3, incremento de emisiones contaminantes por mala combustión y termina con el riesgo ambiental. Si los tanques fallan, porque se van a picar, porque no están preparados para etanol, puede haber derrames de etanol, gasolina en suelos y acuíferos. Imagínense los mantos acuíferos contaminados, que la mayor parte del agua lo tenemos de ahí, de pozos, porque Pizcaya, solo una pequeña parte contribuye al agua en la ciudad. Entonces, esta fue la respuesta. Y hice todavía otra, porque para el comentario de que hubo una marca de gasolina que un año usó eso y no pasó nada. Otra vez estamos ante un dogma. Ahí habría que diferenciar entre clientes habituales y clientes no habituales, ¿verdad? Pero si algo pasó, ¿cómo van a saber de dónde les vino el golpe? Porque no hubo información al público. Entonces, aquí me contesta, ¿qué pasa si implementamos etanol sin avisar al público? La ley lo permite. El etanol está incluido en la gama de productos autorizados. Entonces dice, problemas mecánicos en vehículos incompatibles, corrosión. ¿Verdad? El etanol absorbe agua, puede provocar corrosión en tanques, línea de combustible, inyectores, bombas. Yo soy mecánico automotriz también. Y luego degradación de materiales, empaques, sellos, mangueras, posibilidad de incendios, acumulación de sedimentos que van a ser arrastrados a los inyectores, carburador, los viejos nuevos, riesgos operativos en estaciones de servicio, tanques antiguos de una sola capa, como los de Guatemala, no están preparados, por lo que puede haber fugas, filtraciones o rupturas, contaminación de combustible, y la presencia de agua en los tanques puede causar separación de fases. Agua con etanol abajo y gasolina arriba. Todo esto está en mis escritos. Solo estoy corroborando algo que todos los televidentes pueden corroborar. Pérdida de rendimiento y consumo, menor densidad energética, el etanol tiene menos energía por litro, al final 6% más de consumo. Entonces, si tu tanque te iba a durar 500 kilómetros, te dura 470. La pregunta al revés que siempre hago, ¿por qué dejó esa
marca distribuir el etanol. Una de las razones es que se les empezaron a ir los clientes cuando veían que no les rendía el tanque, y hay otras, tengo unos videos ahí de cuando atraparon agua, pero también vamos a seguir adelante por el tiempo. Entonces hay un consumo más elevado, 6%, no importando si es de caña o de maíz, es más o menos lo mismo, porque no tiene la misma densidad energética, y luego pues impacto social y gremial. Entonces en Estados Unidos, yo esta foto la tomé personalmente en una gasolinera de Statesville, en Carolina del Norte, y aquí vemos cómo en Estados Unidos sí cumplen con la obligación de informar al público, porque si una marca empezó a echar etanol y no informó al público, perdón, creo que eso es una cosa muy mal. Y déjame solo leer esta etiqueta. Perdón, pero ahí dice E15, no E10. Sí, perdón, tengo una E10 Por eso, también. la prohibición es para E15, no para E10. Tengo la E10 Quisiera ver también. la E10. Aquí está la E10, ¿ve? Ay, de las dos. ¿Va? Entonces tenga cuidado porque puede tener E10. content. Y está la E15 Sí. y dice, úsela solo en vehículos 2001 en adelante en Estados Unidos. Flex fuel vehículos, y no se usa en otros vehículos más viejos, lanchas y equipo impulsado por gasolina como cortadoras de grama, motosierras y todo eso, porque puede causar daño. Está prohibido por la ley Pero me federal. disculpa, podemos Sí. leer la E10. Es que Sí. E15 nadie está. E15 y E20 tiene todas las restricciones a nivel Sí. mundial. Eso sí, pues. Pero sí quisiera ver yo la E10 si tiene restricción. ¿No tiene? No, ahí No. habla que se Ya, está ok. informando al público. Listo, ok. O sea, el público tiene información. Sí. Entonces el bueno. público Acá dice, estaría informado. ya voy Ok. a... Lo que estoy hablando, mi tema es que se informa al público de acuerdo a las mezclas que tienen allá. Y cada quien puede chequear su manual del carro y puede ver si puede o no echar el etanol y si es Ok. conveniente o Voy a no. hacerlo, Y mi ¿no? punto que quiero mostrar Sí. es que si esta marca distribuyó etanol, que lo permite la ley, sin informar al público, fue irresponsable. Y si el público tuvo problemas, no supo dónde vinieran. Entonces afirmar que no hubo problemas, pues otra vez es un dogma. Con esto termino esta primera parte. A mí me gustaría, obviamente vamos a pasar Sí, sí. a dos de los temas, yo diría, torales, precio y beneficios ambientales. Pero Sí. quisiera, por alusión, que tú Sí, hay unos temas Ajá. importantes, y es que, mira, la industria de los combustibles nació con el alcohol. Los Ford tuvieron casi 10 años porque la gasolina no se había desarrollado, todavía era petróleo crudo. Arrancaron. Cuando la gasolina se desarrolló en las refinerías, se empezó a usar la gasolina porque era lo más barato y se desplazó, no se volvió a usar etanol en carros. O sea, todos los Ford, después de que crearon el Ford E10, empezó a usar gasolina. Pero las compañías empezaron a hacer motores de mayor compresión. Cuando un motor es de mayor compresión, necesita que el combustible aguante ese nivel que se llama relación de compresión, un combustible que aguante. Ese aguante se llama octanaje. Los combustibles en el mundo, las gasolinas valen por el nivel de octanaje. Mientras más alto el octanaje, mejor. Entonces, ¿qué sucede con esos ámbitos? Es que después de que se vine toda esa oleada, ¿cómo se mejoraba el octanaje en una gasolina? Pues uno en refinería puede utilizar benzenos, toluenos y todo eso, pero digamos que la forma en ese momento que se inventó se llamaba el plomo. El plomo fue el mejor mejorador de octanaje que existía. Y eso usamos plomo en todo el mundo. Por el precio. Y es todo, por precio, por todo. Pero después se dieron cuenta que era totalmente cancerígeno. Y ahí sí dijeron, por favor, lastimosamente todavía en América hay un país que no quiero decir cuál, todavía tiene muchas trazas de plomo, pero eso fue. Pero la industria petrolera dijo, un momentico, si ya me prohíben a mí el plomo, tengo que sacar rápidamente un sustituto. Y ahí crearon una molécula que es el MTB. Entonces, el mundo nada pasó. Entonces la pregunta era, si yo tenía que mejorar el octanaje por un tema de exigencia de los vehículos, porque nunca se consultó ni nada si pasaba de plomo al MTB, pues porque simplemente era una decisión de configuración eso. Ahora, resulta que el MTB se empezó a usar en toda parte, lo usamos en toda América, toda y hasta eso, pero en Estados Unidos hay una reglamentación muy estricta y sobre todo el lado de California y eso, y empezaron a encontrar, y muy bueno que usted ahora lo diga, que algunos regueros de gasolina que tenían MTB contaminaban acuíferos. Entonces, más o menos en 20 estados de Estados Unidos prohibieron el MTB totalmente. Y entonces, ¿a qué pasaron? Al etanol. Resulta que Estados Unidos es el mayor productor casi del mundo en etanol y fue la opción que ellos pasaron, etanol de maíz. Hoy se usa. ¿Qué pasa? Los países que tienen hoy etanol lo están haciendo por 3 razones muy simples. Uno, por el tema ambiental, que si bien el etanol tiene algunos componentes que pueden ser eso,
serán 2 o 3 que estamos hablando que tiene la parte de ozono y eso. La gasolina tiene 150 componentes, 150, y de esos casi el 90% son cancerígenos. Entonces estamos diciendo, comparando una sustancia, no estoy diciendo que el etanol sea el mundo ideal ambientalmente por lo que puede emanar, pero estamos cambiando una sustancia de 150 elementos cancerígenos a una sustancia. Entonces, ¿qué sucedió? Estos países dijeron, bueno, cambiemos el MTBE, que ya tiene su prescripción de desaparecer, cambiémoslo por el etanol. Y entonces, Para efecto de subir octanaje. sí, para efectos, porque el etanol per se tiene 117. Es más, todas las pruebas, y eso pues eso nadie lo discute porque ya está probado, una gasolina de 95 con 93, o sea, da hasta el 10% sube 2 octanos. No afirmación mía, está tablas, todo lo que tú quieras. Entonces, evidentemente se sube el octanaje. Entonces dijeron, ya tenemos la mejor fórmula. Y ahí empezó. ¿Qué hicieron estos países? Y muy bien lo dice el señor Pepo. Muchos países lo hicieron así, dictatorial como en Colombia. Y es verdad lo que usted dijo. Se hizo dictatorial porque querían reemplazar el MTBE, así ya querían salirse. Dictatorial, pero paulatino. No, y entonces ahora, la primera fue dictatorial, que salió decreto. Esa es la cuestión. La primera. La segunda era cómo lo implementamos, que es una de las inquietudes. Entonces lo que dijeron, necesitamos MTBE. Y yo estaba del otro lado petrolero. A mí me tocaba adecuar todas las infraestructuras. Entonces dijimos, no estamos preparados. Y me dijeron, ¿por qué? Porque resulta que en Colombia no existe el etanol anhidro, no existía en el momento, no había de dónde. Y el gobierno también dijo otra cosa, todo el etanol es nacional, todo. Y hoy todo es nacional. Solo si quieres importar etanol, tienes que mandar una solicitud y demostrar que hay insuficiencia. Pero allá fue también una política social y agrícola, todo tiene que ser. ¿Qué pasó? Los ingenios no tenían ese volumen para entregar. Yo estaba del otro lado y yo le puse, me tocaba hacer la petrolera más grande, decir, tengo 17 plantas, ¿cómo las abastezco? Entonces hicimos toda una estrategia de decir, concentrémonos en las grandes ciudades, que es donde está el impacto más grande de contaminación, porque era un tema, en Colombia se dio una cosa, y lo reconozco, hay países que tienen una línea, digamos, muy ambiental. En Colombia dijo, esto es un programa del Ministerio de Medio Ambiente, a diferencia de otros países que lo arranca el Ministerio de Hidrocarburos. Es un programa ambiental, netamente. De segundo hay un programa social, ¿sí? Porque queremos que el combustible, y a raíz de eso. Entonces, sobre eso dijeron, empiecen a prepararse. Lo que ellos producían no nos daba sino para las ciudades más grandes, que ya teníamos un problema ambiental gravísimo. Nosotros tenemos pico y placa. Imagínese lo triste de usted comprar un carro que le valga toda la plata, pagar impuestos, y el gobierno le dice, hoy no lo usas. Y esta semana 2 veces no lo vas a usar. Imagínese. Eso bueno, resumiéndote todo eso. El país. Sí, resumiéndote todo eso, eso fue paulatino. Eso es verdad. Fue paulatino porque no había suficiente etanol y el gobierno no había autorizado importación. Solo ahora hace 5 años dijeron, pueden importar la costa norte porque sale muy costoso la infraestructura, porque nosotros producimos el etanol en el sur. Llevarlo al norte es más barato traerlo desde Estados Unidos. Entonces dijo, les autorizo, pero cada vez que me hagan una importación me demuestra que no hay volumen suficiente en el país. Entonces lo paulatino fue forzado porque no teníamos combustible, nos metimos en las ciudades, ¿sí? Ahora, con el parque automotor estamos hablando que en ese momento nosotros teníamos más de 18 años de promedio los vehículos, o sea, teníamos vehículos antiguos. Entonces digamos que ahí se dio ese paso que digamos desde el punto de vista impacto sobre eso no se dio. Estoy de acuerdo, las cosas se tienen que hacer, hay que hacer pruebas, hay que hacer eso, yo en eso nunca estaría en desacuerdo, pero es que ustedes llevan con una ley hace cuánto y ya hicieron unas pruebas, creo que ya van en la segunda, donde hicieron protocolos muy bien hechos con universidades, mostraron rendimiento. Mira, el rendimiento, y si me deja 2 segundos porque es muy importante lo que dijo el señor Pepo, creo que es el etanol tiene menos energía, eso no lo discute nadie, tiene menos energía. Entonces, la lógica es que si yo uso un combustible con un 6%, sí, creo que tiene menos energía, bueno, tiene que rendir menos y eso. Y bueno, usted es automotriz y creo que tiene todos los argumentos, pero al final, mire, yo siempre digo que el motor de un vehículo es como el estómago de un niño. Si usted tiene un estómago sucio, le puede meter la mejor proteína y no lo saca en lo que uno necesita potencia. La combustión no es tan simple como decir, con este combustible, porque si no la Fórmula 1 todos llegarían al mismo tiempo, porque casi los carros son idénticos y todo, ¿no? Entonces hay muchas variables que se dan. Y una de las variables, entonces, ¿por qué
lo malo, y mire esta gráfica donde en ese tiempo cogimos los carros más viejos en Colombia y lo hizo el ministerio. Y al final acá me dice que en potencia y en rendimiento es casi indiferente. Unos carros un poquitico más, unos modelos un poquitico menos, pero al final la conclusión es que, y lo digo con toda certeza, unos más, unos menos, uno rendirá más, uno. ¿A qué se debe esto? A que hay unas cosas muy bonitas que trabajan Tiene en que la... haber altura, Todo eso. nivel del mar. Pero hay 3 cosas muy importantes que hay que resaltar. El primero es si el motor está sucio o limpio, la cámara de combustión. Si un motor viene usando por años y años y años combustible fósil, tiene, cuando destapamos motores, negro y tiene hollín, todo eso. Pero ahorita que eso se llama precombustión, preignición, porque cuando el pistón va subiendo no necesariamente espera la bujía, sino que esos puntos son tan calientes que hace una explosión antes. Es el famoso cascabeleo cuando bajamos a la costa, que el carro empieza a cascabelear y uno dice, uy, este carro. Y uno va donde el mecánico le dice, me está cascabeleando el carro, y me dice, no, patrón, la próxima vez que vaya ya, échele premium. ¿Qué le está diciendo? Suba el octanaje, porque eso es lo que hace el octanaje. Entonces, motor sucio genera preignición y quiere decir que sale combustible sin quemar. Lo segundo, hablan a veces de las motos. Las motos en Colombia son lo que usted quiera, con los más viejos que lo que quiera. Hay una ventaja en las motos, es que rara vez le cambian el filtro de aire. Ese filtro se ensucia en las calles, nunca se le cambia. Y cuando yo meto menos oxígeno a una cámara de combustión donde tengo mucho combustible, eso se llama una mezcla pobre, mucho de combustible no hay quema, y sale por el exhausto y es el que arde en los ojos, o cuando el carro está frío, ¿sí? En la mañana que lo saco de eso, me arde. ¿Eso qué significa? Está saliendo combustible sin quemar. ¿Qué es lo bonito del etanol? Que dentro de su molécula tiene un átomo de oxígeno, o sea, él lleva su propio. Entonces tenemos detergencia, tiene su propio oxígeno, ¿sí? Y lo otro es que le sube el octanaje. Entonces, al final, ¿por qué estas pruebas dan indiferente? Que quiero llegar a eso. Que yo puedo tener una carne de mejor proteína en un estómago sucio y no crece el niño. Y yo puedo tener una carne de menor proteína en un estómago limpio y le saco la misma eso. Entonces, los países que han adoptado los biocombustibles como el etanol, mira, hay una cosa curiosa. La gente que se preocupa por tener su carro bueno, va y compra un aditivo en la estación de servicio y le dice, patrón, yo le vendo este que limpia el motor. Y si miran por detrás, se llama etanol. Es el mejor detergente, todo lo limpia. Entonces, alguien dice... No hay riesgo de que las partículas vayan a... Ah, bueno, entonces ahí viene lo otro. Ese es el entonces, problema, sí, ¿qué pasa con todas esas partículas? Se llama filtro. Okay. Eso se llama, esa es la bolsa de basura. Cuando alguien llega y me barre en mi casa y la tengo sucia, me la entrega en un rincón en una bolsa. Pues cambio la bolsa. ¿Eso es un problema? No. ¿El filtro se me tapona? Sí. En esa primera tanqueada de las primeras semanas se recomienda. Pero a partir de ahí muy lindo, la casa está limpia. Estoy aprovechando todo. Entonces, próligo, esto es un manejo de verdades, pero eso sí, hay un problema. No, hay un riesgo, bolsa. Hay un riesgo. Sí, sí, necesito comprar un filtro. Sí, cambio ese filtro para partir, no tengo problema. Y lo mismo sucede en la estación de servicio. Y me da 10 minutos en la estación, que tengo un poco. Mire, que yo diga que ningún elemento de la estación de servicio sirva y todo eso, entonces yo digo, ¿dónde está comprando? Si el mercado mundial hoy usa etanol, Estados Unidos usa etanol, todos los proveedores de estaciones de servicio usan, son proveedores para países. Entonces, antes todo lo contrario. Si yo digo, véndame una manguera para un combustible que no tiene etanol, me dijo, con mucho gusto, en un mes se la entrego porque es especial. Porque su manguera me está pidiendo algo que no se consume en el mundo. Si yo le digo, deme una pistola que es de aluminio, pero para un combustible que no tenga etanol, sí, con mucho gusto. Yo la mando, pero en 2 meses y le vale más. O sea, el mundo desde hace 15 años es un mundo para biocombustible. Chao, proveedores y eso. Y el último elemento que me da tristeza que le digan que al dueño de una estacioncita de servicio, de un pueblo, Colombia tiene el 30% de las casi 4.000 estaciones, el 30% en zona rural, de gente no independiente porque ya les prohibieron. En Colombia somos demasiado dictatoriales, y todo el mundo tiene que tener bandera. Chao, por responsabilidad, porque si hay muerte y todo, tiene que haber siempre alguien que lo respalda. Esas estaciones, en Colombia, la norma, y el señor Pepo lo dijo con mucha claridad, existen tanques metálicos en las estaciones y tanques de doble pared, totalmente correcto. La norma salió no por el etanol, salió porque en Estados Unidos dijeron, necesito que un tanque que ha tenido agua en el fondo, porque siempre está la gasolina y el agua abajo, y la norma les permite hasta 1 pulgada de agua en la estación, ¿sí? Siempre les permite esa la norma porque la bomba de succión está a 30 centímetros. Entonces, en teoría, y ahora les explico qué es en teoría, nunca va a chupar el agua.
Entonces, en Estados Unidos, como siempre había mucho riesgo de que se rompiera abajo, no donde está la gasolina, donde está el agua, en Estados Unidos sacó una norma durísima que dijeron todos los tanques de estaciones de servicio tienen que ser de doble pared. Y en ese boom nos metimos otros países de Sudamérica, lastimosamente. No, bueno, yo no digo lastimosamente, gracias a Dios. Y empezamos a cambiar y no había entrado el etanol. No fue del etanol. Se cambiaron los tanques y eso se llama doble pared porque tiene una primera pared, un intersticio, un sensor y otra pared. Quiere decir que cualquier combustible que fluya me queda en la mitad. Pero las que en Guatemala tienen todavía, pues o la mayoría, Bueno, no sé. Metal. ¿Sí? Bueno, entonces vamos a esas metálicas. Entonces ya sea que hubo una norma que no fue por etanol. ¿Qué pasa con los tanques metálicos? Y es excelente. Y estamos hablando que en Colombia hoy, después de 17 años, el 30% de las estaciones todavía tienen tanques metálicos. ¿Sí? ¿Qué pasa con esas estaciones? Es que si vemos una de las tablas de la Sociedad de Ingenieros de Estados Unidos, dice, el mejor material para almacenar etanol puro al 100% se llama acero al carbono. Hoy donde almacenan el etanol en los ingenios es lámina pura sin pintura. Entonces el mejor material para eso, desde que no haya agua, es eso. Entonces, ¿qué está pasando en eso? No, téngalo tranquilo. Ahora, muchos de esos, en vez de sacar el tanque, le están haciendo un recubrimiento sin sacar el tanque metálico, como bien usted lo decía. No necesariamente es fibra, sino que ya puede ser metal, fibra. Entonces, digamos, no hubo una obligatoriedad, llevamos 18 o 20 años con eso, no hubo ese problema. Entonces, no es una necesidad hacer una inversión que a partir de mañana todos los tanques metálicos. Más, yo retiré 3.500 tanques y se volvieron oro, porque esos tanques salieron tan enteros que todo el mundo se peleaba para comprarlos, para almacenar agua en los pueblos, para la industria y todo, porque salían enteritos, de pronto un pitín en la parte inferior. Entonces, es eso, es verdad, y no le quiero discutir al señor Pepo, que el etanol puede generar corrosión, es verdad, eso no lo discute, pero es básicamente por 4 factores que lo tienen que cuidar ustedes. El pH, y eso en los requerimientos tienen que medirlo muy bien el pH. Si se sube el pH del etanol puro, pero eso se hace con un pHímetro y dentro de la especificación hay que cuidarlo, porque si no es corrosivo, cuiden el pH, sí, y cuiden 2 o 3 elementos. Me decían un argumento totalmente válido, es que aquí el control no es mucho. Listo, pues sí, entonces si no cuidan eso. Entonces, en resumidas cuentas, mire, hace rato la industria está en esto, el mundo está en esto, es eso. Entonces al final me dicen, ¿qué tiene que hacer el dueño de la estación de servicio? No deje entrar agua, y es verdad, y lo han dicho y con mucha certeza, no deje entrar agua, y no deje entrar agua quiere decir que su sello de 2 tapas no más, hay 2 tapas, póngale el sello que es, y no el sello de la NASA, no deje entrar agua, y no vuelva a permitir esa pulgada. Y lo que necesita es simplemente, y cuando un país arranca, entonces me voy a la última pregunta, ¿qué hace un país para arrancar? Obliga a que las estaciones laven el tanque antes de eso. Entonces, eso sí es un punto, eso sí es un gasto. La estación no tiene que cambiar manguera, no tiene que cambiar pistolas, es capacitación para que no vuelvan a permitir entrada de agua, porque el muchacho a veces no cierra la tapa. Entonces el dueño le tiene que decir, no me vuelve a dejar una tapa abierta, ¿sí? Y entonces dirá, no, entonces es un riesgo muy grande, porque si dependemos de eso, vamos a tener un problema. Entonces, si tenía antes agua al tanque, con la primera llegada se lo va a mostrar. Entonces ese riesgo desaparece en minuto. Y a partir de ahí no tiene que ir ningún funcionario a chequear agua, porque ya no vuelve a haber agua, no vuelve. A no ser que supere las 2 partes por millón, como decía el ingeniero Pepo, que aquí tengo la foto y eso es desastroso, eso se ve feísimo. Que ahí mismo coge el agua y se roba el etanol y se lo lleva para el fondo. Pero la ventaja es que cuando él lo roba, la bomba está a 25 centímetros. Chupa ahí mismo eso. La estación de servicio chupa eso. Se lo mete al carro y el carro no sale de la estación. De 3.500 estaciones en Colombia, solo una tuvo ese problema. Una. Porque ya todos los dueños de estaciones dijeron, primero, reputacionalmente nadie me vuelve a tanquear en mi estación de servicio. Y segundo, me perdí ese producto. Se lo tengo que devolver a la petrolera para que lo haga a disposición. Y perdí mucha plata. Entonces, a partir de ahí, antes es una cosa muy linda para el consumidor final. En Panamá llueve todos los días a las 4 de la tarde por decreto. Sí. Y las personas que más me buscaron a mí para ese programa eran los que vendían los carros de más alta gama, Lamborghini, Porsche, Audi y todo. Y me dijeron, por fin dejamos de ver el agua en las estaciones, porque eso era todos los temas de garantía. Entonces, al final, pero déjeme esto, entonces, el filtro me va a proteger que no vaya, entonces nunca voy a tener, hoy sí tengo problemas con el agua en los inyectores, y esas son las garantías hoy, porque hay agua. Hoy hay agua en la gasolina,
El 70% lo mostró el informe, un informe, hay 70% de agua, la gasolina. Y uno dice, ¿por qué si la bomba está arriba? Y yo le hago una pregunta a usted. ¿Usted alguna vez ha visto en una estación de servicio que paran la venta cuando está recibiendo la cisterna? ¿Alguna vez ha visto? Sí. ¿Que paren? Sí. Sí. Listo. Hay unas paran y se va a la cisterna y empiezan a vender. ¿Sabe cuál es el tiempo de decantación del agua después de que se emulsionó? ¿Sí? Entre 15 y 20 minutos. Deberían de parar más de ahí, no. Entonces, pero eso son trazas, ¿no es cierto? No la humedad de lo que ha venido. Entonces, eso viaja el carro y por eso cuando vamos a un taller hay agua. A ver, Pepo, es la pregunta inicial, pero ¿estamos preparados para ese tema técnico en Guatemala? ¿Cuánto tomaría? ¿Cuánto tomaría en tiempo y en dinero? Según los distribuidores de combustible, 2 años y 50 para los distribuidores y gasolineras y todo el resto de la cadena, pipas. Ya se hicieron estimaciones muy gruesas porque aquí hay muchas variantes que como nada ha estado claro y no fue participativa la ley ni el reglamento, entonces no hay información. Todas las estimaciones son igual, aventuradas. Ya se habla de 5 quetzales el galón por 10 años para pagar esas inversiones. Esas son estimaciones de ellos, muy gruesas. Espero equal time, pero creo, no sé si va a dar tiempo, pero quiero empezar por la excusa para todo esto, ¿verdad? Que es la parte ambiental. Y la única razón que lo voy a leer es para hacerlo lo más rápido posible. ¿Ok? Entonces, en mi opinión, el etanol es ecológicamente indefendible. Y los estudios que colocan al etanol como héroe ambiental y no villano tienen manifiestas omisiones. Hay que tomar en cuenta 4 cosas. 1. Contaminantes por evaporación de los tanques. El etanol, por su alto contenido de oxígeno, aumenta la evaporación de los tanques del sistema de distribución de combustibles y de los vehículos, liberando ozono a la atmósfera. El ozono choca con la luz del sol, produce smog fotoquímico y da lugar a esa niebla negra que vemos muchas veces en México. Y por esa razón, por cuestiones de salud, la Suprema Corte de Justicia prohibió el uso de etanol en cualquier proporción en centros urbanos poblados. Cualquiera lo puede consultar en Google. Y esto significa México, Guadalajara y Monterrey. Y en Guatemala, 43% de la flota de vehículos está en el área metropolitana, así que hay un peligro que suceda eso, no sé quién se va a hacer responsable. Pero los estudios que hicieron para movilidad verde no mencionan esto. La Universidad del Valle, el Ministerio de Energía no mencionan nada de esto. Entonces, esta evaporación que mencionas. Evaporación de todos los tanques, del almacenamiento, de las pipas, de las gasolineras y de los autos. ¿Y es cierto que países como México paralizaron proyectos similares a este? Prohibieron el etanol en los centros urbanos poblados, completamente, por razones de salud. ¿Dónde está el ministro de Salud? Bueno, ahora ¿No será casual que ese es el país que tiene más plomo en su gasolina? Bueno, ahora las plantas más grandes de MTB. Ahora los contaminantes. El MTB se produce en México. Voy a hablar del MT luego. Entonces, contaminantes de vehiculares comunes, que son comunes al etanol y a la gasolina. Ese sí hicieron el análisis. Entonces, al usar mezcla de etanol, las emisiones de contaminantes de hidrocarburos quemados y monóxido de carbono bajan comparado a la gasolina. Y los de óxido de nitrógeno suben porque tiene más oxígeno y se calienta más la cámara de combustión. Y además esto produce menos duración en la cámara y en el sistema de escape y en los catalizadores que son el filtro de gases. Entonces hay un daño ambiental. Pero ahorita estamos hablando de la salud. Pero como todos los autos están equipados con catalizadores, todos los nuevos, reducen la emisión en 99%. Entonces estamos discutiendo por el 10%, el 1%, estamos como perdiendo tiempo. ¿Ok? Ya cuando hay catalizadores ya baja todas las diferencias. Ahora, contaminantes propios del etanol. Ya hablamos a la atmósfera, ahorita estamos hablando del carro. Eso no lo mencionaron en el estudio. Oxidantes como peróxidos orgánicos y nitratos de peroxiacilo, y aldehídos y acetaldehídos, que son contaminantes muy tóxicos propios del etanol, ¿verdad? Todos cancerígenos, pero los estudios pro etanol no los mencionan. Y ahora vamos al más grande, la huella de carbono, que refleja el impacto ambiental de una actividad en todas sus etapas y se realiza de forma teórica, ya que
en forma experimental, es inviable, pues. Entonces, un individuo que lo calcula y a su conveniencia, probablemente, ¿verdad? Entonces, pero voy a poner un estudio muy serio. El Estado se titula El Estado Mundial de la Agricultura y la Alimentación 2008, que es hecho por la Organización Mundial por la Alimentación y Agricultura, la FAO, que se conoce por sus siglas en inglés, y transcribo un párrafo. Estimaron que la conversión de selvas lluviosas, turberas, sabanas y pastizales para producir etanol libera al menos 17 veces más dióxido de carbono que lo que estos biocombustibles ahorran anualmente al sustituir a los combustibles fósiles, y que serán necesarios 48 años para compensar esta deuda de carbono. Entonces, realizar el cambio a etanol en Brasil implicó deforestar grandes extensiones del Amazonas, que también las deforesta la ganadería y otras actividades, ¿verdad? Entonces, resulta que los bosques absorben grandes toneladas de carbono durante el crecimiento y también fijan carbono toda la vida en el suelo, y el 25% de las emisiones globales se debe a la quema de los bosques, que es la forma de forestar, más barata, ¿va? Y los bosques son fuente de agua, albergan la mayor parte de biodiversidad. Aquí se deforestaría para producir etanol. Es que sí, perdón, el cálculo de la huella de carbono, aquí el gran truco está, incluye la tala de bosques que hubo o que habrá o no importa si es pasado o presente. Pero si yo quito los bosques, sale favorable al etanol. Pero si los incluyo, no. Entonces hay dos formas de calcular y las dos se difunden por todo el mundo, ¿verdad? Los que están a favor y los que están en contra. Entonces yo me pregunto, pues, al gobierno, el gobierno dice, precisamente afirmó el gobierno que está justificando el gobierno. Dice, vamos a ver, permítame, el gobierno está haciendo exactamente lo mismo y justifica el etanol obligatorio con el cumplimiento de los acuerdos de París que hace salió Estados Unidos, ¿verdad? Eso, sobre el cambio climático, alegando que reduce al menos 70% de las emisiones de gases de efecto invernadero. Eso no cabe por ningún lado en comparación con la gasolina en todo su ciclo de vida. O sea, el gobierno está con la misma posición de los que hacen lobbying del etanol. Y luego justifica un monopolio, justifica imponerle costos millonarios a la población con falsos pretextos ambientales, y la quema parcial de combustibles produce la mayor cantidad de contaminantes tóxicos para el ser humano. La quema total produce CO2, ¿qué nos importa el CO2? Ok, nos importa la salud humana. Y además es una teoría, la teoría del CO2 no comprobada también, muy difundida. Entonces al gobierno pues le interesan más los acuerdos de París que la salud humana. Guatemala es víctima y no causante del cambio climático. ¿Y dónde está el ministro de Salud? Callado, y la ministra de Ambiente haciendo publicaciones pro etanol. Entonces, con esto termino la parte de ambiente. Ahora paso a las partes técnicas que mencionó aquí mi colega. Sí. Yo no quiero que nos terminemos eso sin hablar de la parte más importante, que espero que el editor de empresa esté listo, que es el precio. Precio para el consumidor. Pero ahorita voy. Aquí el problema es que esta es una ley de hace 40 años. Y hubiera sido muy fácil decir, preparen todo el sistema de distribución de combustible para uso de etanol hace 40 años. Pero no lo hicieron. Entonces el problema es que ahora lo vamos a echar en tanques viejos, sucios, y que pues, no están preparados. Todo el sistema de distribución de combustible, y hay que hacer inversiones millonarias. Y normalmente la pita se rompe por el lado más débil, que es el público, ¿no? Entonces, ese es el gran problema. Una ley del 85 que la reviven. ¿Por qué no pusieron la norma técnica en el ministerio que todos los tanques deben cumplir con ciertos requisitos? Bien. Entonces, ese fue el gran problema. Ahora, asumamos que, está el tema de los aditivos que mencionó Luis Fernando. El plomo era el más barato, sumamente tóxico, y por eso hicimos la lucha contra la gasolina sin plomo y fuimos el primer país del mundo en cambiarlo de golpe, porque afecta a todos los órganos del cuerpo humano. No se elimina, y principalmente en los niños que están en crecimiento. Bueno, entonces, pero muy barato. Entonces, por salud, se fue eliminando, y el sustituto fue el MTBE, que pues ha sido digamos, el rey de los aditivos, el sustituto del plomo. Y en esa época, en 90, estaba ya discutiéndose el etanol, los combustibles alternos. En Estados Unidos hubo una lucha política, porque todos sabemos que los agricultores
son subsidiados y protegidos en Estados Unidos. Eso es un vox populi. Entonces empezó una lucha política de MTBE, que hay plantas ahí contra productores y entonces resulta que hubo una fuga en 1 o 2 plantas de MTBE. Dispusieron que se fue a un lago por ahí, yo tengo los estudios, no lograron demostrar nada, pero decidieron prohibir el etanol en Estados Unidos. Al final fue una lucha, lo prohibieron, MTBE, perdón, al final fue una lucha política, pero lo curioso es que lo siguieron produciendo para exportación. Pero esto es como decir, bueno, hubo un derrame de petróleo, prohibamos el petróleo porque se derramó un barco. Así fue de draconial a la medida, pero lo siguen produciendo para exportación. Pero al final gana la lucha política. El etanol en Estados Unidos, el etanol y Brasil Estados Unidos y Brasil producen 70% del etanol del mundo. Y ahorita estamos en una coyuntura muy especial porque en esta lucha arancelaria con Rusia, de Trump, ¿verdad? Pues Rusia callada la boca, empezó a dejar disminuir la venta de tierras raras a Estados Unidos, disminuir la compra de deuda o ponerla a la venta y sobre todo dejar de comprar maíz y soya. Entonces Estados Unidos está desesperado por vender maíz. Ahorita quieren hasta subir el porcentaje en la gasolina, no importa qué pase ambientalmente, Trump. Y a Guatemala le pusieron 10%. Se está negociando que se lo quiten. Si se entera Estados Unidos que hay una barrera arancelaria para el etanol de maíz en Guatemala, yo no sé qué van a hacer, ¿verdad? Y entonces esta barrera arancelaria, pues la pusieron precisamente en 28.6 gramos de CO2 por megajoule, que es una medida de energía que se llama etanol avanzado. Y esta la pusieron no en la ley, sino en el reglamento. Entonces solo se puede importar etanol avanzado. Si el etanol se hace de caña, pues se puede lograr esa medida. Y no todos los ingenios, no todos, ojo, por ahí. Pero si se hace de maíz, se duplica. Nos vamos a 45, a 58, y por eso es una barrera no arancelaria, y por eso es delicado en este momento, ¿va? Pero esa es la lucha política. Exigimos un etanol más limpio que el que usa Estados Unidos. Bueno, sí. Ahora, el etanol aquí lo venden, es de excelente calidad y lo exportan todo. Lo que pasa es que lo quieren vender aquí a los precios que quieren, pero ellos ya tienen salida por su producto, es excelente calidad. Yo quería decir una cosa y al hilo de lo que decía nuestro querido editor de política, Alejandro. Vamos a ver, ¿está el gobierno de Guatemala tomando las medidas necesarias para asegurar una transición efectiva hacia el uso de 10? No. Y en este contexto, claro, lo que hay que ver es el impacto que tiene. Está muy bien hablar de todas estas cosas que hemos hablado, pero el impacto que tiene en el consumidor, en los conductores, ¿no? El conductor, nosotros los conductores vamos finalmente a tener que pagar más por el litro de combustible. 2. ¿Cómo es que no tienes carro en Guatemala? Aquí echamos por galón. Lo sé, sí, galón. Se nota que... Bien, bueno, pero nos entendemos. 2. Sea en mayor o en menor medida, los conductores, los dueños de los vehículos, tienen que adaptarlos. Vamos a ver. Un momento. Son dos escenarios. Sí. Tienen que adaptarlos. Entonces, ya digo, sea más o menos, los tienen que adaptar. Entonces, va a haber una ayuda por parte del gobierno, llamémoslo como subsidio o no. Y también quiero una tercera parte de la pregunta, teniendo en cuenta la situación particular de Guatemala, que es diferente a los demás países de Latinoamérica en cuanto al origen del etanol. ¿El precio del azúcar y de otros alimentos va a subir? Bien, ya sé que son varias cosas en una. Me gustaría que le respondieran ambos, ¿verdad? Porque claro, va para... Yo tuve muy poco tiempo, entonces quiero hablar de brevedad. Entonces, esta ley, cuando hicimos la gasolina sin plomo, fue participativa y no estuvimos copiando leyes de otros países. Entonces dejó participar a todos los sectores. ¿Qué pasó con la basura? No dejaron participar el principal actor y el mayor reciclador, los camiones amarillos. Mira la que se volvió una ley arbitraria. El seguro. Fue lo mismo. Desde que se anunció la ley en el gobierno anterior, los han estado pidiendo que se hagan mesas técnicas y lo han negado. Entonces no ha habido participación de los sectores involucrados. Es arbitraria y dictatorial.
El precio ha sido un tabú siempre. Debería de ser más barato porque es nacional. Ha sido siempre Debería. tabú. Pero el precio lo van a poner ellos. Y hasta están poniendo índices para que ellos puedan poner precio de Rotterdam, de la gasolina que se vende en Rotterdam cuando aquí no hay flete y están en escenarios de IVA, impuesto de combustibles. ¿Y por qué no mejor el índice de Siquinalá, pues, que es donde están los ingenieros, ¿verdad? Entonces, ha sido un tabú lo del precio. Para el público no hay ninguna ayuda, ni siquiera información. El público lo va a sentir. Pero al final hay dos escenarios. Se arreglan o se cambian los tanques o no. Si los tanques se les pone como está ahorita el reglamento, el día 1 se empieza a poner en los tanques, pues lo más rápido es que los tanques que tengan agua se van a desfasar. Eso es inmediato. Y los que no tengan agua, pues va a empezar a rascar la mugre y el alcohol, porque eso es lo que hace limpiar, cabal, lo que me dijo mi colega, y toda esa mugre la va a arrastrar a los tanques. Pero es tanta la mugre que los filtros no son suficientes, los carros se van a detener, inyectores y todo. Entonces, y luego, pues, si el tanque, insistimos en que tenemos información, ya di las referencias, que no van a ahorrar lo mismo si se hace un agujero en un tanque, pues hay un derrame a los mantos acuíferos. Entonces, pero supongamos, esto afecta a todos los carros y a todas las motos si los tanques se empiezan a echar hoy como están los tanques. A todo. No, ahora, el 1 de ahora, enero, pero de aquí a espérame. Y el problema es qué hacemos con miles de tanques contaminados con agua. La parte de arriba es combustible degradado y la parte de abajo tiene agua que es menor. La de arriba se podría rescatar mandando a una refinería, que aquí no la tenemos. La de abajo no sé qué hacer con ella. Aquí tenemos un problema ambiental. Miles de tanques contaminados. ¿Qué vamos a hacer con eso? ¿Dónde está la ministra de Ambiente? Pero supongamos que se cambiaron los tanques y que no sucedió nada. Debo decir que para limpiar un tanque viejo, los tanques, la gran mayoría de tanques no tienen pozo de visita, le llaman manhole. El pozo de visita, en manhole se mete, lo primero hay un proceso de desgasificación grande. Se mete un hombre casi que protegido como una escafandra, con unos cuidados tremendos. Pero los que no, imagínense gasolineras de pueblo, que van a tener que romper la pista y van a tener que romperle al tanque con, no sé, con cualquier cosa que lo rompan, va a haber un riesgo de explosión y hacerle el manhole. Mientras tanto, la gasolinera parada. Limpiar el tanque, recubrirlo. Sí, hay algunos que se pueden recubrir, hay otros que no van a aguantar para que el tanque se pueda usar. Imagínense esa cirugía mayor y el costo en los tanques porque no tienen el pozo de visita. Bueno, ahora, pero supongamos que ya se hizo todo eso y todos los tanques están bien y todo el sistema de combustible está bien. Todos los carros desde 2001 para atrás no están preparados para el etanol. Todos los polímeros del sistema de combustible se van a resquebrajar y va a haber fugas o incendios. Del 2007 para el 2000, alguna parte sí y alguna parte no. Del 2007 en adelante, todos están preparados. Ahora, Guatemala, de carros de gasolina hay 2.4 millones, extrayendo en la estadística que vos dijiste. Y como el promedio de edad del carro aquí es mayor que en Colombia, más de 20 años, estamos asumiendo que hay casi 1 millón de carros que no están preparados para el uso de etanol, que van a ser afectados. Y termino con las motos. Las motos nuevas, el 98% son motos de baja cilindrada de mensajero. Esas ni hay en Estados Unidos ni en Europa, vienen de la India, de la China, sí, motos de baja cilindrada. Y precisamente son baratas. Entonces, no se les pide especificación de etanol. Como nadie le pidió, empezó a comprar tanques especificados para etanol porque eran más caros y no tenían por qué hacerlo. Ni siquiera las gasolineras abanderadas. Entonces, claro que podemos cambiar la flota de motos para etanol. Pues habría que pedirlo a las fábricas, primero ponerse de acuerdo. Pedirlo a las fábricas llevaría 6 meses y la moto de Colombia tal vez costaría un 10% más o 15%. El promedio de esas motos de costo es 8,000 quetzales. ¿No? Entonces metámosle casi 1,000 quetzales de costo adicional para adelante. Uh-huh. Para atrás es lo grave, porque hay 2.8 millones de motos que el carburador, el tanque combustible no están preparados para etanol porque nadie lo pidió así. Entonces hay que cambiar el carburador, cambiar el tanque y la válvula que los conecta a un precio de 1,000 o 2,000 quetzales. Esas motos tienen 6 años de promedio de edad, valen unos 3,000 quetzales y los propietarios van a tener que
invertir entre 1.000 y 2.000 para que sigan andando, para que los señores puedan vender su etanol. Entonces tenemos un problema para atrás serio de las motos y para adelante es solucionable a un mayor costo. Sí se puede solucionar de las motos perfectamente, pero a todo lleva un costo y las motos son como el pilar de la economía del país, afectan todo, afectan todo. Puede hacer subir la canasta básica. ¿Va? Quiero una respuesta de Luis Fernando, pero antes de irnos, los dos, por favor, díganos precio. ¿Vamos a pagar más o no? Va, pero por favor. Vamos con precio, vamos un poco con lo que se habla acá. No, precio, ¿quieren saber? Bueno, mire, a nivel de motos yo les muestro. Mi moto, yo soy fanático de motos clásicas. Tengo una Yamaha modelo 85 125 de carburador. Yo reconstruyo motos. Cero. ¿Y por qué digo cero? Porque aquí hay una tabla por la Sociedad de Ingenieros de Estados Unidos que dice cuáles son los empaques que son aptos. Todos, a excepción del corcho. El único empaque que no está eso se llama negro humo y corcho. Y eso ya ni se consigue. El corcho lo traían los carburadores, el empaque entre carburador y eso. Ahora lo reemplaza el cuero. Aguja, que es de polímero, entonces, no las agujas son metálicas y son asiento de bronce. Acá no son metálicas, son de un polímero que no aguanta el etanol. Si fueran metálicas... Todos los polímeros, con todo respeto, todos los polímeros están acá listados y todos dicen aceptable, excelente, aceptable. Todos los polímeros, hasta el teflón, el bitón, aquí está la tabla. Yo me refiero a todos técnicos. Segundo, es verdad lo que usted dice de que el señor de la estación, cuando le mete agua, se va a decantar y abajo queda eso y que va a perder. Sí, la petrolera le va a recibir una gasolina pobre arriba y eso, pero por eso es que tiene que cuidar todos los días. Tercero, ¿qué pasa con el tanque? ¿Cómo se arregla el problema? Si bueno, entonces usted ahora dijo algo que no quiero desmentirlo porque sería una falta de respeto con usted, pero a mí me tocó intervenir 1.300 estaciones. Ninguna hay que hacer majol, eso no existe ya. Los majoles están prohibidos en los tanques, porque por la misma vara donde yo meto la vara para medir el nivel, que lo hacen 2 veces al día, se mete una sonda con una granada y una bomba, y esa granada va caminando por todo el fondo, y hoy, como lo hacen en todas las estaciones de Guatemala, limpian los tanques en promedio cada 2 meses, porque hay gente seria acá, casi todos son serios, y extraen la borra y el agua al fondo. O sea, no hay que intervenir tanque, no hay que destapar manjoles, si no le llega y eso. Entonces, hoy todos los lavados, y lo que yo recomiendo... ¿A dónde tiran la gasolina contaminada? Eso, muy buena pregunta. Entonces, cuando yo retiro la bomba, me lo llevo a unos tanques. Es verdad lo que me dijo cuando me reuní con el representante de estaciones de servicio. Me dijo, no, es que yo sé que mis tanques van a aguantar, pero tengo un problema. Hay suficientes compañías en Guatemala que me laven el tanque, que tengan esa bombita. Entonces quitemos manjoles, quitemos soldadura, escafandra. Eso, pues, no. Pues, con todo respeto, no. Y sí conozco la escafandra, porque cuando yo empecé en la industria petrolera, un tanque de 1 millón de barriles nos hacían meter allá, porque allá se había que lavarlo. Pero era un tanque de 1 millón de barriles y tenía los manjoles. Pero el de la estación está prohibido, porque eso era un sello y ya no lo prohibió. Bueno, entonces digamos que es una actividad, entonces sí es una preocupación. Guatemala se tiene que preparar con algunas compañías que hagan lavado de tanque, y usted bien lo dijo, disposición final de lodos. ¿Pero qué se hace con esa gasolina contaminada con agua? ¿A dónde se tira? No, entonces a ver. ¿Cómo se puede disponer de eso? Es un problema ambiental. Si no se ha saturado, que solo una entre 1.500 en Colombia sucedió. Si hoy, para arrancar el programa, no, lo que está retirando no es gasolina, es lodo y agua que está sedimentado. Eso se lo lleva a un dispositor final. Y es verdad, tiene que ver. Hay veces la cementera lo queman y otros. Pues no conozco suficiente y sería una falta de respeto decir que hacen con no, pero sí es un reto. Le reconozco que es un reto y es que hacer en todas las estaciones. Primero, ¿tengo contratistas suficientes con equipo de lavado? En duda. Y me lo dijo una persona, pues es que le tengo que creer, que representa todas las estaciones. Segundo, usted bien lo dice, hay dispositores finales para el lodo. Estamos hablando que son 5 centímetros. Ese es otro tema. El lodo es un tema y la capa de gasolina con agua es otra y la gasolina degradada es otra. Pero eso es cuando se satura. Pero eso sucede una vez, como dicen en las buenas familias, sucede una vez cada 20 años y en una estación, entre 1.500 estaciones sucedió uno. Entonces, yo creo que nos tenemos que enfocar no va a haber problema, evitemos que entre agua, pero lo que hoy tenemos como problema, que es agua en el fondo. Mire, hoy ustedes se sienten que están en un buen escenario, y fue lo que me pasó en Panamá, y era lo que yo decía, no suspende la venta. Entonces, hoy tienen un problema con el etanol, no lo tienen mientras no supere las 2.000 partes por millón, porque el etanol y la gasolina es un matrimonio, y el agua empieza a hacerle ojitos. Es como la muchachita que empieza a decirle lo quiero, lo quiero.
hasta que no llegue a 2.000 partes por millón, no daña eso. Y esa es la famosa humedad en el tanque. Puede haber humedad en el tanque. Ese es el saludito. Esa mezcla de gasolina con etanol atrapa la humedad. ¿Por dónde entra la humedad en un tanque de una estación de servicio? Pues por el respiradero. Es lo normal. Si yo bajo un nivel de combustible, tiene que entrar aire atmosférico. No, sí, Panamá tiene el 98% y tuvimos etanol un año, lastimosamente políticamente. O sea que eso sí era agua. No hubo problema bueno. Entonces me refiero a otra cosa, que es enseguida para las motos y los carros. Mire, en todos los países donde hay etanol nunca publican el 10%. Publican a partir del 15, 20, 25 cuando están preparados. Esto se necesita kit. Mal haría irresponsablemente que su carro está preparado por encima del 15. Están todas las alertas. Antes del 10 nunca lo dice. De pronto hay un letrerito que dice, pero los países como Colombia nunca dicen mi gasolina tiene etanol. Hasta el 10. Dice 10. Sí, por eso. Tenga cuidado. Ah, bueno. Y entonces, volvemos a lo otro. Al final las motos. Mire, yo me llevo una sorpresa porque tuve, a ver, usted, mana, esto no es irrespetuoso, pero yo, pues, he sido ingeniero toda la vida. Una vez tuve la oportunidad de conocer una planta de Toyota en el Japón y me causó sensación un letrero que había a la entrada. Hechos y datos, lo demás es religión. Toda la planta de Toyota funciona sobre ese argumento. Y bien lo dice usted, hay cuadros y hay todo 60 eso. países no vale, pues. Entonces, sí, no, pero ahí sí le digo, por eso es muy importante siempre los datos. Sí. Se dice que el 90% de las motos en Guatemala no van a pasar. Resulta que el 90%, hoy, no hablemos de las un poco más antiguas, ayer hablamos, hoy el mercado de esto es, las tres principales se llaman Honda, Suzuki, Bajaj. Listo. Si esas hoy hay 2.64 millones de motocicletas. Si esa le sumamos Yamaha y todo, que en los catálogos dice hasta el 10 y está en rojo, en la industria agrícola, esto es para cortar la grama, dice hasta el 10, en los motores fuera de bordo dice hasta el 10. Entonces, todos esos catálogos dice, pero bien me lo han dicho, hay un 5% de esas motos que son marcas que si buscas en el catálogo no dice nada. Entonces, ¿qué hago con esas? Yo digo, y respetuosamente le digo al gobierno, dígale a ese representante que si quiere vender acá, le diga a la casa fabricante que le certifique que su moto no. ¿Sabe qué va a decir eso? Va a decir, mi moto sí. ¿Y por qué? El mundo solo tiene 2 productores de motos. Un amigo mío en estos días compró una BM 1300 porque en Colombia ya es una aspiración a tener moto grande. Y todo feliz porque era alemana. Y cuando revisamos el catálogo, dice hecho en la India. El mundo no tiene el mundo se dividió en fabricantes de motos entre la India y China. La India se llama Bajaj, le produce motos a todas las marcas. Estamos hablando a KT, todo eso, muchas de las marcas que están acá. Y China produce N1000. ¿Qué pasa? Estas compañías hacen ferias y eso me voy del famoso precio que escuché por ahí que se va a incrementar si yo pido una moto con etanol. Resulta que cada año hacen la feria más grande, esos países. Y esta gente que tiene marcas así, ojalá yo tuviera mi marca que llame Villegas, ¿sí? Porque yo como distribuidor digo, quiero comprarles una moto, y dice, esas son las que estamos lanzando. Lanzando para 220 millones de motos que hay en la India, 220. Colombia tiene 7.4, Estados Unidos 9, ustedes 2.6. Y dice, ahí se la tengo. Esas son. Ese es el estándar, lo que va a salir en el 2027. Escójala. De bajo cilindraje siempre son las más eso. Pero yo digo, no, es que yo no quiero usar etanol y que sea así. Y yo le digo, todo lo contrario, con todo respeto, le van a decir, hágaseme un ladito. Primero, usted es un mercado pequeño y segundo, me está pidiendo algo que ya no es estándar. El estándar mundial es hasta el 10. Entonces, todo lo contrario. Yo tuve una reunión con el representante de las motos y le decía, dígame sinceramente, lo que usted dijo del valor de un kit es para la moto con etanol del 10% o a partir de ahí. Me dijo, se me quedó como así, pero me hizo carita. Yo le dije, no, hasta el 10% no es un incremental, es el estándar del mundo. De ahí para allá, sí. Un flex fuel de un Ford vale más los carros, porque le puede echar hasta el 85%. Entonces, quiero resumir eso. Esos son los 9. Entonces, el 95% de las motos nuevas cumplen y el 5%, ningún fabricante se atrevería a decir que no, porque dejaría de vender en Guatemala. Y esa es la que está vendiendo. Ahora volvamos a lo viejo. Entonces, en lo viejo, y me voy a las motos, que las conozco, yo soy fanático de moto vieja. Pues Colombia las estamos reconstruyendo porque se nos volvieron aspiracional. El carburador es de aluminio, muy bien usted lo dice, puede encontrar polímeros que están certificados, ojalá el teflón está certificado.
todos esos, y puede encontrar aluminios. Solo en una tabla se encuentra donde dice que incompatible con aluminio al 100% de etanol. Aquí estamos al 10%, entonces no es eso. Pero ¿cuál es la ventaja más linda? Acaba de terminar un estudio en Bogotá donde dijo que el contaminante más grande en la ciudad de Bogotá es la movilidad en motos. Y en Colombia está casi que prohibido la moto 2 tiempos. ¿Por qué? Porque en Colombia casi, no prohibida. Y mire, ¿y por qué? Porque en Colombia, por reglamentación, cada año hay que hacer obligatoriamente todo el parque automotor lo que llama la revisión técnico-mecánica. Y es muy exigente porque tiene que ser hasta acá con la huella del dueño ahí al lado. Y la revisión técnico-mecánica para pasar con gases tiene que ser muy perfecto. Resulta que una moto 2 tiempos es una moto muy eficiente desde el punto de vista de combustión, pero muy inexacta en quemar todo el combustible, porque solo lo hace en 2 tiempos, no en 4. Entonces es muy probable que suelte algunos hidrocarburos, no pasan por medición. Entonces en Colombia empezó esa campaña que le iban a prohibir. Cuando entró el etanol, se dieron cuenta que posiblemente ya sí pasaban mucha. Yo le saqué mi certificado a la mía, 125, 2 tiempos, se lo saqué el día de antier y me pasó. Claro que le metí etanol, le metí otras cosas. Bueno, entonces lo que quiero es, mira, hay otra cosa que dice que el tanque de la gasolina se va a dañar, el de la moto. Resulta que está hecho de acero al carbono y la tabla americana dice que es el mejor tanque. Lo que hay que hacer es limpiarlo y recubrirlo con una pintura especial. No, nunca recubrir con todo el desecho. Todas las pinturas pueden reaccionar con el etanol. Sí. Antes todo lo contrario, no toque pintura. Y es mi recomendación, no toque pintura, déjelo en lámina. No, adentro hay que limpiarlo y recubrirlo, no con hay que cambiar el tanque. No. Pero no, lo ideal, déjelo negro. Es que el carburador hablan específicamente de la aguja del carburador, que es la que regula el paso de combustible, que no es de metal en las motos que vienen acá. Pero valdría 2 centavos, sí, pues sí, en el caso que no cambiar el carburador, pero y el filtro vale 3 centavos. Lo que yo expuse de las motos es información de la gremial de distribuidores de motos. Consultaron a la fábrica qué pasa con el uso de etanol en las motos que me están dando. La respuesta fue esa. Las motos para atrás hay que cambiar el carburador por la aguja. Luego la válvula entre el tanque y el carburador, el tanque limpiarlo y si está muy malo cambiarlo. Inversión 1,000 o 2,000 que sales por moto y para adelante, sí dan una moto que ya tenga la aguja correcta, que la válvula correcta del tanque y esa moto vale 10% más y en 6 meses la tendríamos aquí. Igual a las de Colombia, si es posible. Y solo se necesita reglas claras para empezar a hacer el cambio, porque si alguien dice yo voy a traer primero esto, la moto es un commodity, se vende por puro precio. Si alguien le sube 10% a su moto, sale del mercado. Entonces necesitan reglas claras, pues, para decir, vamos a pedir la moto preparada para etanol o no. Y el 2 de enero... estándar, no tiene por qué costar más, todo lo contrario. Y pues con todo respeto, si yo voy a buscar algo que no es estándar mundial, me lo valen más. Si voy a buscar algo que no es estándar, me lo cobran antes. Y fue lo que más o menos yo le hice la pregunta concreta. ¿Por qué usted va a comprar algo que es el estándar, que la están sacando de una línea de producción? La India hace 2,000 motos por día. Y esa es la que yo estoy escogiendo. Y yo le digo, no, esa no. Mándeme una que no sea compatible con el etanol. Pues me mandan una sala de revisión por allá, que es un momentico, y hable con el financiero. O sea, yo mismo le hice la pregunta, ¿usted no les pasa eso? Y me dijo, no, sí, es la feria de Cantón. Yo, pues la feria de Cantón todo es de etanol. Y allá compras tu moto y le pones el nombre Villegas. Entonces la moto que hoy se llama Pedro Pérez, acá, en Colombia se llama la Villegas, porque la produció Luzán, que es la única fábrica en el mundo. Entonces, con todo respeto, yo discrepo eso y tuve, gracias a Dios, esa conversación con el distribuidor. En realidad, que no vale más una moto con etanol, todo lo contrario. Ok, insisto, pasar información al costo de importadores de motos en Guatemala, así que... No, y por eso... Yo no me tengo y yo lo afirmo, usted y yo no lo estamos afirmando. Ahora, hablando de salirse del mercado y del volumen, pues hoy por hoy, para subirle el etanol al combustible en el área centroamericana, que hay un acuerdo, se viene por baches. Y entonces, hoy por hoy, hay una forma de subir el octanaje que no la hemos platicado. Una es echarle plomo, que ya no, otra es etanol, otra es MTBE, la pugna, pero también se puede prolongar el proceso de refinación. Y ahora las refinadoras son más eficientes, las han mejorado. La gasolina que viene a Guatemala, a Centroamérica, ya prácticamente el MTBE solo lo usan para darle toques, ¿verdad? Normalmente es por proceso de refinación, que se obtiene la regular y la super. ¿Qué significa esto? Que para meter etanol
y darle lugar a que el etanol actúe, hay que, por decirlo así, degradar la gasolina base para que acepte un combustible, porque ya viene hecha de refinería para regular y súper. Entonces habría que salirse del bache de toda Centroamérica, o incluso cambiar la norma de Centroamérica y salir de ese bache, cabal lo que estoy diciendo, salirse de un bache de producción. Ignoramos los costos que pueda tener, ¿verdad? Porque decir, bueno, ahora van a ir los barcos solo para Guatemala, con una gasolina base degradada, solo estoy diciendo de octanaje, no de otra cosa, para que no se malinterprete. Por eso dije entre comillas. Sí. Entonces, ese bache tiene que ser especial para Guatemala. Obviamente, otro costo que ignoramos cuál será. Hasta el momento, y por eso es que insisto, perdón, que ya me di cuenta que los dos hablan igual. Sí. El precio. A ver, bueno. Hay un demócrata famoso que dijo una frase, "It's the economy, stupid". Bueno, esas, a ver, el 2 de enero del próximo año, si no pasa nada a partir de este momento, ¿cuánto va a costar el galón de petróleo? No estoy hablando de montos, estoy hablando, ¿va a costar más o va a costar menos? Bueno, si me permite, o sea, yo no sería concluyente, lo digo lo que ha pasado en muchos países que no se ha afectado y le quiero decir por qué, ¿sí? Más que decirle si sube. El primero, el precio del etanol lo ponen 4 personas, el precio de la gasolina lo ponen 4 personas en el mundo. Acabo de leer que se reunió Trump con el de Irán para un tema nuclear y bajó el 3% la gasolina, el blend. Y yo digo, ¿y qué tiene que ver eso? Es que todo el mundo palpita con esos 4 cuando reúnen, los rusos, los americanos y los de la OPEP. Entonces, si uno analiza una gráficas que creo que tengo, la gasolina la tuvimos por 50, 60, estoy hablando de nuestro referente de toda Latinoamérica, que es la... ¿WTI? Sí. Resulta que en un momento se subió a 135, 140 y a todos nos tocó tragárnosla. Y yo quisiera ver mucha gente de Latinoamérica que salió ese día, no, imposible, quiero ir contra Rusia, no. El petrolero dijo, señor ministerio, me aprueba. ¿Por qué? Pues mire lo que me está despachando. Este es el precio internacional. Entonces, ¿qué pasa? Y es algo que a mí me da tristeza. Los únicos países de Latinoamérica, a excepción de eso, que hoy no tienen etanol son los netamente importadores. Es que estamos hablando que son 2.000 millones de dólares al año lo que vale la factura de gasolina. El 10% son 200 millones. Entonces, ¿por qué los países que antes tenemos crudo, petróleo, sí tenemos un biocombustible si no tenemos necesidad? ¿Y por qué los países que no tienen petróleo, sí, solo están con eso? Pues eso se llama un mercado. Tú le decías fuerzas de mercado. Sí, bueno. Entonces, me quiero referir a eso de precio. Entonces, primer elemento, la volatilidad de la gasolina. Pero brevemente, por favor. Vamos, no, ya. La volatilidad del precio de la gasolina lo determinan 4 personas. Y ustedes les puede subir aquí en Semana Santa y eso. Entonces, un riesgo. Los biocombustibles se volvieron amortiguadores. Entonces, te estoy dando las razones por qué no subió en Colombia. Se volvió un amortiguador. Porque hay miles de productores de biocombustible. Bueno, Estados Unidos es más grande, Brasil, pero ahí puede salir mucho. Tercero, no lo determinan para ustedes el azúcar, porque ustedes hacen etanol de un subproducto que llama melaza. Entonces no hay una codirección entre eso. Bueno, tercero, mire esta gráfica. El azul se llama MTB, el amarillo se llama etanol. Siempre va a ser más barato para un distribuidor de combustible para mejorar su etonaje que le sube el etanol. Con etanol, no use el MTB. La pregunta es ¿por qué? ¿Por qué es eso? No sé. Pero hoy tendría una materia prima más barata y estoy comparando en estos dos. Entonces, otro argumento. Tercero, hablas de una compra local. Sí, que vi el reglamento, aquí lo tengo y no obliga, dice avanzado pero no nacional. Pues, pero usted tiene toda la razón. Es que el hecho que diga avanzado, pero solo lo hagan 3, quiere decir que tienen que ir donde esos 3. Sí, porque usted me dijo que son múltiples participantes en el mercado. Sí. Aquí listo. Son un grupo. Entonces es cierto. Pero entonces la pregunta que yo hago es, pues es que eso es una discusión ya de gobierno, porque es que si, y usted bien lo decía, si yo tengo una referencia allá, pero yo lo tengo acá, yo no tengo ni flete, ni seguro, ni transporte. Claro. Yo estoy acá. Entonces, no me quiero meter en esos temas porque yo no soy de etanol, no tengo etanol, lo único que me tomé un Zacapa en estos días, pero no es eso. Entonces, son discusiones de gobierno, pero no quiere ser concluyente. Entonces, tenemos un aditivo, porque hasta el 10% es un aditivo que reemplaza el MTB más barato. Tenemos un combustible local, bueno, que no tiene otros costos, ¿sí? Con eso. Y lo tercero que él dice es que para yo ir a una refinería
voy a empezar a pedir un producto especial. Pues resulta que el producto que hoy se vende para todo Estados Unidos es el que habría que comprar, el más barato. Hoy, y lo sé con certeza porque yo hice trading, el combustible de Centroamérica lo hacen solo en pocas refinerías, porque es especial para Centroamérica. Siempre dicen, no, es que Centroamérica tiene una norma, y es verdad lo que usted dice, muy especial. Hoy vale más. Hoy un combustible para Centroamérica le vale más si yo lo comprara desde Colombia. ¿Por qué? Porque es un combustible especial. El hecho que le quite, como bien usted lo dice, que le bajo, compro uno de menor octanaje, y sabemos que en el mundo la gasolina vale es por el octanaje, como en el diésel vale por el azufre, menor azufre. Si yo voy a una refinería y le digo, necesito un combustible, lo que llaman allá el que usan en todo Estados Unidos, porque como le mezclan etanol, pues es el estándar de la refinería antes. Le dice, ¿de qué bache quieres? Que lo tenemos eso. No, lo quiero para Centroamérica. Espere que vamos a hacer un bache. Quiere decir un extra costo. Y tercero, ya para terminar, ese barco viene y viene repartiendo. Yo algo sé de eso, que yo hacía eso. Pues yo compraba en el exterior, importación. Y entonces el barco viene y resulta que el barco es de 8 compartimentos casi siempre, 350,000 barriles. Y en ese barco viene jet, diésel, gasolina premium o cualquier cosa, porque ustedes tienen una ventaja. La reglamentación de ustedes permite hacer transformación. Quiere decir que el distribuidor puede hacer alquimia. Y bien usted lo dijo. Le llega así y mezcla y mezcla. Eso es una ventaja que no lo tiene casi nadie. Se mezcla en Sí. la distribuidora a la claro. pipa directamente, Sí. sellan la pipa, la pipa llega al sellado. Entonces pueden hacer eso. Quiere decir que ellos pueden comprar en una refinería una gasolina esta, otra gasolina, y vienen acá y cumplen la norma. Y eso es excelente. Entonces van a importar una gasolina y eso. Pero uno dirá, no, entonces ya no. Entonces, de 8 compartimentos yo puedo traer 2 solamente para Guatemala. Pero viene la pregunta, Panamá y Costa Rica ya van a arrancar. Y Panamá, Costa Rica y Guatemala son el mercado más grande de Centroamérica. Entonces, ¿el barco a quién le va a venir? Le va a venir especiales para ustedes 3. Los otros países van a tener que pegar. Entonces, el argumento de que me sale más caro el barco va a ser todo lo contrario. Bueno, pero Costa Rica ya pospuso la entrada de etanol 8 veces. Sí, pero ahora ya se lanzaron y Panamá ya arranca ahora. Entonces son 3 mercados. Aquí, ¿cuántos son? 40 años. Sí. Entonces quiero resumir, es que no quiero ser concluyente, porque esto son políticas públicas y todo, y sería irrespetuoso, pero hay unos elementos en los cuales en la mesa de negociación, como bien usted decía, entre gobierno y actores, es donde se tienen que sacar, como decimos en mi tierra, así, a rasgarse, decir, no me diga eso, esto es menos, esto le sumaría menos eso, y al final concluir en un precio. No quiero ser, porque los elementos que rigen un precio hoy para Guatemala son ventajosos. Pepo, ¿no hay entonces certeza de que el 2 de enero del próximo año vaya a haber un precio favorable para el consumidor? Para nada, el precio es libre. Ellos pueden poner el precio que quieran. ¿Ah? Y la ley, que tiene 40 años, dice que si ellos se exceden, el ministerio puede intervenir. Y ahí es donde ponen el índice de Rotterdam, ¿verdad? Que bueno, es bastante caro. El de Golfo sería más algo más mesurado. Pero al final eso es irrelevante porque ellos podrían apelar a la ley de comercialización de combustibles que se promulgó en 2007, que dice que hay libertad de precios de combustible. Y la recién aprobada ley de competencia el año pasado. Sí, entonces le han quitado la ley vieja lo que les conviene y no le han quitado lo que no les conviene. Pero ellos podrían apelar a la ley de liberalización de combustible por el precio que quieran y no hay quien los pueda detener. Insisto, ellos venden ya 100% de etanol, excelente calidad, competitivamente en el mundo, pero aquí no va a ser así, pues. Entonces ahora el precio es una incógnita. En Bolivia entiendo que por precio el gobierno terminó el problema, porque el precio fue hasta arriba. Un gran problema que hubo ahí por precio. Cancelaron el problema de etanol y mucha gente que había invertido y todo se quedó pues con los moños hechos, como decimos acá, ¿verdad? Pero es una incógnita, Alejandro. Ha sido un tabú desde que empezó esto. La respuesta del ministerio es debería ser más barato por ser un componente de producto local. Esa ha sido la respuesta y no hay otra más. Y usted dice algo muy cierto. Y ya hablando hombre, si yo lo compro local, yo ya no necesito comprar un barco de 350,000. O sea, se me libera el costo de capital para el distribuidor, ¿no es cierto? Eso es mucho dinero. Que es 350,000 barriles, se demora mucho y necesita ir a un cheque a un banco que me avale. Pero si yo tengo el productor al lado, le digo, cumplamos la norma de los 7 días, usted me entrega online. Lo que yo necesito el día me lo entrega y me lo factura. Entonces mira que son argumentos, y en eso estoy totalmente de acuerdo con ustedes, son argumentos muy poderosos
que deberían llevarlos a una mesa importante, en la cual al final el consumidor final no debería impactarse como no se ha impactado en ningún país. Y en eso nunca había coincido una mesa, totalmente con nunca usted. había habido una mesa de discusión. Totalmente. Coincido Y con voy a usted. parafrasear a mi colega Ramón Parelladas, que dijo, si el etanol es tan bueno, ¿por qué hay que hacerlo obligatorio? Esa fue la pregunta que Sí. hizo a un economista. Pues, ¿por qué no se vende en competencia? Y que cada quien escoja con la debida información en público, chequee su manual, vea las pros, vea los contras, así debería ser. Pero es poco congruente que se está implementando una ley de competencia, que es un proceso largo, ya están formándose las autoridades y todo, se están eligiendo y al mismo tiempo se está promoviendo un monopolio avalado por el gobierno. Entonces es Que tiene que incongruente. comprar Sí, 60%. sí, es incongruente. Pues Y yo- la ley nueva de competencia quitó dos artículos del Código Penal que si estás promoviendo un monopolio, si es colusión, te vas preso. Eso los borraron. Ahora dice que se tiene que demostrar colusión entre los actores para demostrar un monopolio, pero aquí uno de los actores es el gobierno mismo. Pues yo como Entonces, soy solo editor de lo dejo política, ahí. Y la otra cosa interesante es que, bueno, vamos a tener razón o no con los tanques, si va a haber problema de agua o no. Todavía no sé qué se va a hacer con la gasolina contaminada. Todavía no tengo solución para eso. El ministro de Ambiente debía estar con los pelos parados. Ministra. Es la ministra de Totalmente punta. de acuerdo. No, eso puede ser una tragedia ambiental, ¿verdad? Entonces, empezar a meterlo el día 1 sin haber consensuado, sin prepararse, sin nada, puede como dar dice, una tragedia económica, ambiental y política. Y solo miremos un país, este es un país conflictivo. Salió un reglamento de seguros que era conveniente para el país y que viene de hace años de cualquier país. Lo tiene, pero también, bueno, tampoco hay libertad en la contratación de seguros, ¿verdad? Hay un medio oligopolio local, pero bueno. Y salió la gente a protestar a las calles, a bloquear carreteras y todo. Entonces hay que tener mucho cuidado en hacer cosas que pueden provocar problemas serios sin haber dejado participar a los sectores. Esto no se puede hacer nada arbitrariamente, ¿verdad? Dictatorialmente. A ver, Lo tratamos en el cosa- boletín de hoy, Sí. justamente que los tres ministerios involucrados, Medio Ambiente, Economía y Sanidad, Sí. no hay ningún tipo de mesas de discusión técnica Sí. en este momento. Y estamos a poco tiempo, ¿no? Del 2 de enero. Hay una Sí. pregunta más para aprender de ti. No, todo lo contrario. La, Usted la tiene más sonda, experiencia. la sonda que se mete, que la conozco, pues Sí. obviamente tiene capacidad de sacar mugre del tanque del fondo, ¿no? Pero tiene capacidad para limpiar mugre acumulada de promedio de edad de 16 años. Esa es la pregunta. No, Si esa sonda lo puede hacer. no, la sonda no te limpia. El que te va a limpiar es el etanol, te va a limpiar el tanque, Ok. te va a retirar todo eso. Pero ¿cómo hacer todo con la eso? costra que tiene tanque de 16 años de edad de promedio? Se demora un tiempo. Se demora. Mira que, por ejemplo, la recomendación, y así lo publicamos en Colombia, es que le recomendamos a los carros que más o menos entre 2 y 3 semanas revisen su filtro, porque si tenía en su tanque, que no va a los inyectores, se quedó en el filtro, revisen eso, porque más o menos ese proceso de limpieza depende. Ahora, si su tanque, estoy totalmente de acuerdo con usted, y mal haría yo en contradecirlo, si su tanque ya tiene un lastre demasiado, va a demorar más tiempo porque esa detergencia. O si su tanque, hoy no por el etanol, sino por producto de esa degradación de agua, hoy ya tenía un pequeño pitting, pues se lo va a hacer eso. Entonces, Saber en periodo largo, entonces- estar deshaciendo paulatinamente esa costra Sí. que se ha formado de 16 años y yendo Va saliendo. a los filtros de los tanques, de los carros, pues, y entonces habrá que ver qué pasa. lo que pasa es que la estación, gracias a Dios, tiene su propio filtro ¿Mm? y se le para la venta al surtidor. Entonces, no necesariamente llega al cliente final. Por eso, y es más, muchas estaciones he visto que tienen unos filtros exteriores muy lindos que son todavía más exigentes. Entonces, en eso estamos de acuerdo. Hoy hay en el tanque no es que esté habilitado, no es que no sirva, no hay que reemplazarlo, no hay que levantar todo eso, pero en eso coincido con usted, hay un reto, porque ya ha sido un reto cultural de Latinoamérica. El reto cultural de tener un tanquecito libre de agua, libre de Básicamente, borras. hablando de la mugre nada Ah, más, eso, sí. no del agua. Sí, Hablando de la mugre, entonces básicamente lo que vamos a tener es mugre mucho tiempo.
No, Si la vamos a estación. limpiar, La vamos a estación. limpiar con la sonda, vamos a tener mugre mucho tiempo, porque lo que se habló, ya se ha hablado también como una posible solución, es abrir los tanques y limpiarlos y meter personas y recubrirlos de un epóxico. Bueno, se ha hablado, son opciones. ¿no? Sí, no, y total. Son opciones. Total. Estamos explorando opciones. Total. Entonces, la otra es usar la sonda, pero la sonda no tiene capacidad de limpiar de una vez una mugre acumulada de 16 años. Va a ser un proceso lento. Sí. Ahora, el agua. Aquí hubo una petrolera en 2010 que no está autorizado a decir el nombre en este momento, porque hay esos acuerdos que me lo dijo de confidencialidad que pues lo debes tener, que equivocadamente recibió un tanquero con etanol sin saberlo. Y obviamente los chequeos que hacen son de calidad, ¿no? Si tiene etanol o no, la composición y combustible. Y inmediatamente se desfasó. Tanque grande, estamos hablando de $10 millones. Pues inmediatamente se desfasó. Entonces, ¿qué sucedió? Que el tubo que viene del puerto, ese tubo puede ser flotante o puede estar fijo en el fondo. Y ese tubo no se puede quedar lleno durante la noche por razones de seguridad, ¿verdad? Y ambientales, puede haber un derrame, puede haber una explosión, lo que sea. Entonces, siempre que el tubo lo limpian, ¿cómo? Le meten le llaman aquí en Guatemala un cochinito, pero es una bola de Europol, y que trata de limpiar todo, y atrás viene un tapón de agua. Entonces, pero para etanol usan otros métodos, ¿no? Pero este es el que se usa en Guatemala. Entonces le metieron el tapón de agua al tanque y que traía etanol, que ellos no lo sabían. Inmediatamente se desfasó. Llamaron a la petrolera, que tampoco quiero decir el nombre, y entonces mandó un experto y mandaron un barco solo para vaciar ese tanque. Y no sé qué hicieron con él, si lo tiraron en el mar o qué, para mí no hizo. Bueno, la parte de arriba es muy fácil, se vuelve a meter en una refinería. La de abajo, para mí sigue siendo un problema ambiental, a saber dónde lo tiraron. Pues yo me voy a quedar con la duda del precio, porque ustedes no han respondido al precio, y tenemos tiempo. Sí. Señores, interesantísima la conversación. Sí, pero daría para 3 horas más. Sí, seguro. Quizá otra vez en otra reunión podamos retomar la conversación. Muchas gracias. Gracias por veniste un día atrasado, pero viniste finalmente. Gracias, Pepo. Me disculpa. No, me monté en el avión y lo primero que el piloto llegamos a despegar dijo: mi sistema detector de problemas ambientales está con problemas. Mejor me devuelvo. Y yo digo, en Panamá acabamos de recibir reporte que hay de todo. O sea, eso. Y yo dije que se devuelva. Entonces ahí sí nos toca dar vuelta, pero me disculpa. Pues muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Muchísimas gracias. Por sintonizarnos una vez más. Por favor, suscríbanse a todos nuestros boletines: Empresa, Política, Mónica, GICAM, Urbe. No se me olvida ninguno, ¿no? Hay unos nuevos, bueno, pero a partir de la semana que viene. Y los que vengan, exactamente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias. Presentado por Cruz Verde.